La anterior clase iniciamos el estudio de la contaminación de aguas sanitarias. Si ustedes se recuerdan, vamos a ver la vista múltiples. Bueno, bueno, vamos a ver la pizarra. Decíamos contaminación de aguas, pero estábamos hablando de la contaminación seguimos teniendo problemas con esto. Ahora sí. Contaminación de agua. Y decíamos que va a ser específico de la contaminación de aguas sanitarias, o sea, aguas que vienen del municipio. Entonces, si hacemos un esquema aquí, tenemos una comunidad
¿no? Que tiene alcantarillado sanitario, luego el emisario lleva las aguas a la planta de tratamiento de aguas negras. Ese es el esquema global, general, digamos. Entonces, aquí tenemos el origen. Ahí está el origen del contaminante orgánico. Es recolectado mediante el sistema de alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Es recolectado mediante el sistema de alcantarillado sanitario y es transportado a la planta de tratamiento, que tiene que estar alejada, ¿no es cierto? Debe tener una distancia mínima. Desde la última vivienda hasta la planta tiene que haber 500 metros como distancia mínima y en dirección perpendicular o aproximadamente perpendicular a la dirección de los vientos, ¿no? Digamos que esta sea la dirección de los vientos. Aquí corren del noroeste al sureste, ¿no? Así corren los vientos. Por dar un ejemplo, así tiene que estar la planta a 500 metros. Bueno, vamos a explicar entonces ahora el proceso de contaminación. ¿Cómo es que se contaminan las aguas en una vivienda? Pues estamos hablando de las aguas sanitarias, ¿no es cierto? Lo que voy a explicar ahora es lo mismo que, o similar a lo que ocurre en cualquier otro proceso productivo, ¿no? Donde hay desechos, donde hay residuales, líquidos residuales. Bueno, cuando nos llega el agua potable, por supuesto, en condiciones aceptables para el consumo, no vamos a hablar de la potabilización porque no, ese es un aspecto positivo, que nos llega agua potable, es un impacto positivo, ¿no? No es un contaminante. El impacto es positivo, que por tanto eso es lo que estamos tomando, agua del grifo. De acuerdo a la normativa establecida en nuestro país, todas las entidades de servicio de distribución de agua, estamos hablando de las empresas, acá en en Santa Cruz son cooperativas de servicio, tienen una normativa ellos. No es que van a explotar donde quieran, ¿no es cierto? Todo tiene que cumplirse de acuerdo a la normativa, como el hacer el pozo, por ejemplo, a qué profundidad, qué tipo de información tiene que presentar al ministerio, etcétera. Eso en cuanto a la explotación, ¿no? Del agua. Después tienen que hacerle tratamiento, qué tipo de tratamiento hay que hacerle, etcétera. Eso se lo hace en las plantas potabilizadoras que ustedes han visto ahí en todas partes acá en la ciudad, ¿no? Y eso lo hace Saguapac. Digamos que las otras, las periféricas que se le llaman la Coplan, Cooperativa del Plan, la cooperativa de la Villa Primero de Mayo, la cooperativa del kilómetro 6 a la antigua carretera Cochabamba, todas esas no cumplen lo mismo que hace Saguapac. Más bien Saguapac les hace servicio. Entonces hay una normativa que establece cómo debe explotarse el agua, qué tratamiento hay que hacer, etcétera, etcétera. Todo eso está. Y después hay otra normativa para la distribución. Porque fíjense que la distribución de las aguas es mediante tubería.
Por lo tanto, el, el proceso de distribución es hidráulico. Todo es hidráulica de tubería, que tienen que garantizar una presión de 12 metros de columna de agua en cada grifo. Entonces hay una normativa respecto a la distribución, ya estoy hablando de las viviendas. Debe llegar el agua en las mismas condiciones de la planta de potabilización, que esa es agua ya tratada, ¿no? Con la dureza respectiva. Ustedes vean que ahí se le incorpora carbonato de calcio en las cantidades necesarias para el organismo, se le incorpora otras durezas que son necesarias para el consumo. Y si hay exceso de algún otro elemento, bueno, hay que reducirlo. Para eso es la planta potabilizadora. No hablamos de eso porque eso no es contaminación, ¿no? Eso es otra cosa. El asunto es que nos llega el agua potable a la vivienda mediante tubería con una presión mínima de 12 metros de columna de agua. Listo. ¿No? Eso equivale aproximadamente a 1.2 pascales. Bueno, la presión siempre en hidráulica se la mide en columnas de agua, o sea, el peso de una columna de agua de una determinada altura. Por eso se dice 12 metros significa 12 metros cúbicos por metro cuadrado. La presión de 12 metros cúbicos apilados en 12 metros por metro cuadrado. Esa es la presión. ¿Ok? Por eso se le dice columna de agua. Metros de columna de agua, MCA. Entonces 12 MCA es la presión que debe llegar a cada grifo. Y de ahí el agua es distribuida al interior de la vivienda mediante tuberías, ¿no es cierto? A cada uno de los puntos de servicio. Tendremos uno en el lavaplatos, tendremos otro en el lavarropa, tendremos otro en el jardín, tendremos otras 3 salidas en cada baño, uno para ducha, otro para inodoro y otro para lavamanos. Y por ahí, si hay una tina, pues otro 4, ¿no? Entonces, fíjense, cada salida de agua representa un potencial un potencial acto de contaminación, porque el agua que va a salir por ahí la vamos a contaminar necesariamente. El que sale por la cocina se usa para los alimentos, pero eso es muy poco lo que se usa por alimentos. Cuando no cocinamos un turril, ¿no? 200 litros de agua no cocinamos. Fíjense que para calcular, ya hablando del cálculo de ingeniería en los edificios, para calcular los tanques, por ejemplo, de agua, porque como las empresas solamente garantizan hasta 12 metros de altura de agua, un edificio de 10, 15 pisos pues necesita más presión, ¿no? Para que llegue a los últimos pisos. Entonces lo que se hace es construir 2 tanques. Un tanque abajo del edificio que se llama tanque cisterna y otro elevado arriba. El tanque cisterna, mediante bombeo, lleva el agua al tanque elevado y de allá por gravedad se distribuye al edificio. Así funciona en los edificios, ¿no? Pero igual el concepto es el mismo, de que va a llegar a todos los grifos de servicio. A partir de ahí comienza la contaminación. Ese es el origen de la contaminación de las aguas sanitarias. Porque a partir de ahí nosotros usamos el agua para nuestras necesidades, ¿no es cierto? Lo vamos a usar en el lavarropa. Al lavar la ropa contaminamos el agua y va a salir esa agua contaminada y todavía con jabón y todas esas cosas, ¿no?
en los inodoros, contra las necesidades, en los urinarios, etcétera. Entonces fíjense cómo se va contaminando el agua. Y fíjense que el contaminante básicamente es orgánico. Nosotros consumimos nutrientes de naturaleza orgánica, ¿no? O nadie consume metales, ¿no es cierto? Nadie consume mercurio, ¿no? Porque si no se muere inmediatamente, fíjense, ¿no? Por lo tanto, todo el contaminante es orgánico, no puede ser de otra naturaleza. Y fíjense cómo se va produciendo la contaminación en cada acto de uso del agua. Nosotros consumimos y defecamos, ¿no es cierto? Y lo que consumimos, parte es absorbido por el organismo, parte, ¿no? De toda la masa que consumimos, pues el organismo no asimila más del 30%, quizás menos. Y todo lo demás es desecho, pero fíjense que tiene el mismo origen orgánico, la misma composición orgánica. Pero ¿cuál es el problema? Que en el estómago, en el sistema gastrointestinal que tenemos, hay bacterias naturales que tenemos desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos básicamente dos tipos de microorganismos, básicamente digo, en el intestino delgado, que es ahí donde se absorbe. El intestino delgado está diseñado para eso, para absorber el nutriente que después pasa por el hígado, ¿no? Y después se distribuye, ¿no? Bueno, pero ¿quién limpia el sistema? ¿Quién limpia, como decimos comúnmente, las tripas? ¿Quién las limpia? Porque obviamente va a llegar con grasa, va a llegar con todo, ¿no? Y el sistema digestivo, en todo lo que es el intestino delgado, tiene pequeñas perforaciones en la pared interna del intestino, que es por donde pasa, ¿no? Por donde se filtran los nutrientes que necesita el organismo. El nutriente al organismo no entra sólido, jóvenes, ¿no? No entra como masa, no es así. Es filtrado por esos pequeños poritos. Pero eso se pueden colmatar, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber algo que lo limpie constantemente. Así es de sabia la naturaleza. La naturaleza es muy sabia. Y para eso le ha creado el colifecal. Son bacterias. Las bacterias se encargan entonces de, digámoslo así, entonces yo le estoy comentando reducidamente lo que es, ¿no? Son muchos tipos de bacterias que tenemos ahí, pero básicamente hacen lo mismo. Entonces, limpian constantemente todo el sistema gastrointestinal que se dice, ¿no? Para que pueda absorber el organismo constantemente los nutrientes. Por eso es que tenemos horas nosotros para comer, no es cada rato. Son procesos que duran horas, ¿no es cierto? Y además el movimiento de amasado que hace el intestino obliga a la masa de los alimentos, que todo se mezcla ahí, y va expulsándolo hacia el intestino grueso, ¿no? Va desechando ya, ¿no? Comienza el desecho, pero sigue siendo proteína, sigue siendo materia orgánica. Y la materia orgánica ya sabemos que está formada por proteínas, ¿no? Grasas, aceites, en general, ¿no? Las vitaminas también, aunque las vitaminas por lo general están, ¿no? Son muy parecidas a las proteínas, pero
son de origen vegetal, la mayoría son necesarias, ¿no? Se llaman nutrientes, eso véanlo ustedes en biología, lo van a ver más claramente. Entonces todo es masa orgánica que defecamos, ¿está bien? Es así. Además de la orina que trae otros componentes. La orina viene de la vejiga, ¿no? Ahí se acumula después de que la sangre es filtrada por los riñones. Fíjense que la sangre usada, porque la sangre es la que lleva el nutriente a todas las células del cuerpo, de la sangre, que es recogida en el hígado, ¿no? Ahí la sangre recoge los nutrientes y los distribuye. Pero la sangre en su trayecto recoge las toxinas. Una vez que hay en el sistema circulatorio hay dos tipos de, digamos, de sistema de distribución o de recorrido de la sangre. Unos recorridos de ida y otros de vuelta. Entonces los de vuelta son la misma sangre que pasa por ahí de regreso al hígado, pero antes de llegar al hígado pasa por los riñones, ¿no es cierto? Y ahí tiene que filtrar las toxinas. Y eso hace el hígado, perdón, los riñones. Filtra y, y todo ese desecho pasa a la vejiga. ¿Ve? Así funciona. No, nosotros eliminamos eso y pasa ya la sangre otra vez al hígado y así va el circuito, ¿no? Todo el tiempo. Y obviamente con el tiempo esas funciones van disminuyendo, por eso es que nos envejecemos, ¿no? Van disminuyendo, es una especie de que se va gastando, ¿no? Aunque no es organismo mecánico, pero digamos por analogía, va perdiendo con el tiempo el hígado, los riñones. Hay otro más que es el páncreas. El páncreas cumple funciones de producir hormonas especiales para tanto para los alimentos como para el mismo sistema. Entonces fíjense de que todo eso con el tiempo va disminuyendo, va perdiendo eficiencia. Por eso es que nos envejecemos y por eso es que vienen las enfermedades. Peor cuando consumimos tóxicos, ¿no? Peor todavía. ¿Está bien? Es así. Fíjense, todo eso es en nosotros. Pero el proceso de contaminación propiamente dicho es originado en los puntos donde llega el agua potable, en los puntos hidráulicos donde recogemos el agua potable. Ahí comienza. Y obviamente esa agua tiene que ser evacuada. Tiene que haber una evacuación rápida. Pues no se olviden de que especialmente las aguas de los inodoros y de los inodoros sobre todo, traen ese patógeno que les decía, ¿no? El colifecado. No se olviden que las bacterias se multiplican violentamente. En cuestión, ahorita le seguimos. A ver, me van a esperar un segundito, voy a acomodar aquí una imagen a ver si la podemos ver.
Bueno, sigamos nomás así sin imágenes porque no las encuentro. De todas maneras, yo voy a pasar un libro de agua y salud humana. Lo que quiero llegar a lo que quiero llegar es que esos microorganismos que son evacuados junto con los heces son los que producen enfermedades. Entonces es un peligro entonces dejar el, es un peligro dejar perdón, es un peligro dejar las aguas contaminadas así, ¿no es cierto?, sin ser tratadas. En el organismo humano, dentro de nosotros, decíamos, en el intestino delgado, aparecen esos microorganismos, son naturales desde que nacemos. Porque si no, obviamente, ¿quién va a hacer el trabajo de limpieza de eso? Pero le decía que eso se reproduce rápido. Alguien tiene que equilibrarlo, ¿no? Para eso son las amebas y todo tipo de rotífero que aparece. Controlan el equilibrio natural. Y ustedes se preguntan de dónde vienen las diarreas, por ejemplo. Las diarreas nacen por el desequilibrio. Consumimos algún tóxico que elimina protozoos, como las amebas, por ejemplo, y el crecimiento del colifecal es violento, y ahí vienen diarreas. De ahí viene el famoso cólera y muchas enfermedades. Pero también se puede dar al revés, ¿no? Una mortandad del coli y obviamente un aumento de las amebas. Y como las amebas lo que hacen es consumir coli, van y los buscan en todas partes. Y si no hay, ¿dónde lo van y se meten a los poros del intestino y ahí es donde vienen sangrados? Por eso la amebiasis viene con sangrado. O sea, todo tiene su explicación lógica. Es así, así funciona. Y cuando están fuera del organismo humano son patógenos. Entonces el agua tiene dos tipos de contaminantes. El contaminante orgánico en sí, proveniente de las proteínas, grasas, aceites, todo eso, ¿no? Y el patógeno. ¿Ve? Son dos tipos de contaminantes. Si bien la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica entra en descomposición, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allá afuera la materia orgánica? Afuera la materia orgánica, ¿no? Entonces, entonces la proteína, todo eso, las grasas, los aceites, todo eso, ¿no? Tiene que ser evacuado con el agua, con el resto, con el saldo de contaminantes a través del sistema de alcantarillado sanitario. Tiene que haber una evacuación rápida, ¿cierto? Además, la ventilación es adecuada porque obviamente ya cuando comienza a evacuarse, ya nomás comienzan a producirse las bacterias que aparecen, ¿no?, en todas partes, que son las encargadas de, podríamos decir, de oxidar la materia orgánica. Viene la oxidación natural, ¿no? Ya nomás comienza la oxidación. Las aguas sanitarias en su origen no son negras. Fíjense en esta imagen que ven ahí, en el fondo de las letras, donde dice contaminación, no hay un escurrido de aguas negras. Así llegan a una planta. Pero en el origen no tienen ese color, ¿no? Son marrón, son aguas más o menos tipo color café, marrón, ¿no?
Pero poco a poco van adoptando ese color debido a la oxidación, que ya se va dando. ¿Quién hace esa oxidación? Las bacterias, otro tipo de bacteria externa, ¿no es cierto?, que se encarga de hacer eso. Yo siempre les hago esta analogía. Si nosotros dejamos una manzana en una mesa, la cubrimos para que no se le entren las moscas, ni las hormigas, ni nada. Ahí nomás. Bueno, esa manzana no debería, no le debería pasar nada después de 6 meses. Sin embargo, le pasa. Se pudre, decimos. Se pudre. Y ya les aparece también una capita a veces, ¿no? Si hay mucha humedad en el medio, les va a aparecer una capita verde, así. Media verde oscuro, más o menos, ¿no? Con grises entre medio, ¿no? Le decimos el moho. Porque con el tiempo así va a quedar la manzanita, ¿no? Y si lo dejamos más tiempo, después de un año va a aparecer polvo. Y ustedes se han preguntado alguna vez qué es lo que ha ocurrido. ¿Quién ha hecho ese cambio en esa materia orgánica? Y son bacterias, ¿ok? Podemos ir viendo con un microscopio y haciendo, ¿no es cierto? Todos los días, si quieren, podemos hacer eso. Vamos a ver cómo la bacteria no es que lo consuman, sino que lo oxidan, ¿no? Pues la bacteria para reproducirse necesita energía. Y obviamente la energía la toma de la materia orgánica y es ahí donde se produce la oxidación de la materia orgánica, que el resultado es una reducción de ella. Se reduce a sus componentes básicos, o lo que nosotros le llamamos los macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Al fin y al cabo, después de años va a quedar un polvito ahí, ¿no? Va a quedar un polvito que es tierra eso. En realidad son los componentes, ¿no? Ya estabilizados de lo que formaron alguna vez las proteínas, ¿no? De la masa de la fruta. Aquí algo parecido. Entonces, ya en la planta de tratamiento, lo que va a ocurrir son procesos de oxidación de la materia orgánica. ¿Qué es lo que estamos buscando? Fíjense, de que este contaminante orgánico no, y además el patógeno no se esparzan libremente en el medio ambiente, tanto público en la ciudad como en el trayecto, ¿no es cierto? Y todo concentrarlo en un lugar para hacer el tratamiento y después llevar la agua tal como, en teoría, ¿no? Tal como la necesita la naturaleza. Así como explotamos de la naturaleza, tenemos que entregarle a la naturaleza agua. Entonces en la planta de tratamiento se van a quedar todos los residuos en lo posible. Todos los residuos provenientes de la contaminación de las aguas. Además, durante el trayecto, durante el transporte, el agua sigue adquiriendo otros elementos, ¿no? Que si bien no son contaminantes, por lo general son arenas. Fíjense que en la misma vivienda se escurren las aguas de lluvia que arrastran todo, ¿no es cierto? Muchas veces se escurren a las alcantarillas. A eso los ingenieros sanitarios le llaman conexiones erradas. O sea que hay un caudal por conexiones erradas, que se incorpora o que se suma al caudal sanitario. Pero además en el transporte pueden haber filtraciones a las tuberías, porque todo el transporte se hace por tubería, o también llamados los colectores. Entonces por ahí se puede infiltrar, por ejemplo, agua freática, se pueden infiltrar arena, por ahí una mala conexión entre tuberías,
¿no? O porque es muy común es que se hunden por filtración de aguas de lluvia. Bueno, la filtración, la lluvia no solamente erosiona las aguas, los suelos superficiales, también cuando se infiltra está produciendo erosión de suelo. Y cuando erosiona el suelo que está por debajo de una tubería, ¿no? Entonces la tubería queda, como decimos, al aire, ¿no? Y ahí es donde empieza a desplazarse otra vez para buscarse su equilibrio. Y ahí es donde se rompen, o bien los anillos de unión se desprenden, y ahí es donde se producen filtraciones, infiltración, ¿no? Eso se añade entonces al caudal. Y fíjense que en la planta de tratamiento va a llegar el contaminante y el patógeno en el agua, pero también van a llegar esos otros elementos que se sumaron por ese efecto, conexiones erradas y la infiltración. Eso va a llegar a la planta. Por lo tanto, fíjense de que las aguas negras que llegan, así como la vemos aquí, ahí, así llegan esas aguas en caudales importantes. Bueno, ese caudal va a depender del tamaño de la población, pero no se olviden de que estas plantas atienden sectores de la población, ¿no? Las plantas normalmente se diseñan hasta 500.000 de habitantes. Y si son más, hay que hacer varias plantas, como el caso de Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos 4 plantas de tratamiento y hay que seguir construyendo otras más todavía, porque va creciendo la ciudad. Entonces, es una infraestructura inmensa, necesita mucho espacio. ¿Ok? Entonces, el propósito de acá es ver ahora cómo es que vamos a hacerle el tratamiento, cómo es que vamos a descontaminar las aguas y cómo es que vamos a eliminar el patógeno. ¿Y qué ocurre con el caudal residual? Lo que sale de la planta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta parte de contaminación de agua. Fíjense que no estoy tocando en absoluto otros efluentes de otras industrias. Como les dije anteriormente, la ley manda que los efluentes industriales deben ser tratados en la industria. Por lo tanto, son procesos que forman parte de la industria. Y ustedes seguramente lo van a ver con el profesor Montaño, no sé, son expertos que tenemos ahí en la carrera en ese tipo de procesos industriales. Entonces no se preocupen, lo van a ver ustedes más arriba, más adelante. Muy bien, aquí solamente nos vamos a dedicar a esto que no lo van a ver en otro lado, solamente lo vamos a ver acá, ¿no? Debería haber un curso de planta de tratamiento de aguas negras, pero no lo hay en la carrera. Por eso es que lo incorporo, al menos yo lo incorporo aquí en esta parte, que es muy sencillo, que forma parte de la ingeniería sanitaria, pero que también sí o sí deben conocer todos los ingenieros ambientales. Muy bien. Entonces, tenemos un caudal que llega a la planta, ¿no? Es el caudal que nos va a llegar acá, es el caudal que le llamamos afluente. El caudal que fluye hacia la planta, caudal afluente. Y obviamente después que ha entrado a la planta, va a salir el mismo caudal tratado, ¿no? Así debe ser, porque para eso está la planta. Esa es su función. Es como una fábrica que le entra un insumo, lo procesa y sale, ¿no? El producto terminado que va a ser el caudal tratado. Caudal contaminado, proceso y caudal tratado.
Eso es así. Bueno, vamos a hablar entonces de ese caudal, de esa planta. Vamos a bajar un poquito esta pizarra. Vamos a poner aquí como título sistemas de tratamiento. Vamos a hablarlo así como sistema. La planta de tratamiento puede procesar el contaminante con máquina o sin máquina. ¿Qué significa que lo haga con maquinaria? Con máquinas, ¿sí? Con reactores mecanizados, todo maquinaria, ¿no? El asunto es que las máquinas necesitan energía, sí o sí, porque si no, no funciona. Así como los tractores, los camiones. Igual un reactor mecánico necesita que alguien, ¿no es cierto?, le mueva, por ejemplo, un biodisco. Alguien tiene que hacer rotar los discos, los filtros percoladores, alguien tiene que mover las boquillas de riego, alguien tiene que moverla. Hay varios sistemas, les aviso, varios sistemas de tratamiento mecanizado. A ese conjunto de sistemas de tratamiento mecanizado le llamamos sistemas convencionales. ¿Está bien? Sistemas convencionales para el tratamiento de agua. No solamente para sanitaria, porque ustedes quieran de aguas orgánicas, pueden ser aguas provenientes, por ejemplo, de una lechería, puede ser aguas provenientes de un matadero, por ejemplo, ¿no? Igual son aguas sanitarias, quiero decir, son aguas con contaminante orgánico, pero eso es otra cosa, ¿no? Otras cargas, otra manera de hacer tratamiento porque los caudales son menores, etcétera, ahí se justifica esto. Y el otro son los sistemas no convencionales. Sistemas no convencionales. Están tomando apunte todo el mundo porque todo lo que estoy dando está en montonera de libros. Yo les voy a pasar de todas maneras un texto guía, que es mi texto de planta de tratamiento y alguna otra literatura que ustedes tienen que leer, además de las normas, especialmente el reglamento en materia de contaminación hídrica para esta parte, después el reglamento general de contaminación para la segunda parte y la tercera parte que tiene que ver con la contaminación atmosférica, también el reglamento en materia de contaminación atmosférica. Ya les estoy adelantando, ¿no? Eso es. Bueno, entonces pueden haber plantas de tratamiento basadas en sistemas convencionales y pueden haber plantas de tratamiento basadas en sistemas no convencionales. Los sistemas convencionales requieren energía para su funcionamiento, para el tratamiento en sí. Los sistemas no convencionales no requieren energía en el tratamiento en sí, solamente la energía necesaria para la administración, ¿no? La energía que usan las o en el sistema de limpieza, nada más. Pero en el proceso productivo, llamémoslo así, no hay energía. Entonces, todo es hidráulico por gravedad y retener todo el tiempo las aguas, el tiempo que sea necesario, ¿no? Para que se produzca la oxidación natural. En otras palabras, en los sistemas no convencionales lo que se hace es darles condiciones adecuadas a la bacteria
para que hagan su trabajo. Eso es, sin inyectar oxígeno, por ejemplo. En cambio, los sistemas convencionales también se hace lo mismo, solo que se aceleran los procesos porque se inyecta oxígeno, ¿no? Al mover las máquinas también mejoramos la oxigenación. Al hacer filtraciones mecanizadas también mejoramos la filtración. Por caída, ¿no? Por caídas hidráulicas, etcétera. Hay varias formas de hacer. Pero todo requiere movimiento. La limpieza es mecanizada. La limpieza de los dispositivos es mecanizada. Vamos a ver, ¿está bien? Entonces, hay gran uso de energía. Si tratamos de hacer eso en un sistema para 500.000 de habitantes, es prácticamente se puede, pero el problema es el costo. El problema va a ser el costo y alguien tiene que pagar. Entonces, si hacemos mecanizado todo, pues sería lo ideal. El mecanizado es rapidísimo. Lo que se hace en un sistema convencional en días, en sistema no convencional en días, con máquinas se lo hace en horas. Esa es la diferencia. Pero el costo de producción es muchísimo, 20 veces más, 20-1. Entonces nadie, pues, imagínense, va a salir más caro que la misma luz, la misma factura de luz, ¿no? Que pagamos. Va a gritar el ciudadano. ¿No es cierto? Imagínense que le llegue tratamiento de agua, otra factura aparte, más alta que la luz. Porque lógicamente está las 24 horas trabajando esto. Las máquinas funcionando las 24 horas y obviamente el consumo energético es continuo. Y nosotros producimos continuamente esta agua. La dotación media diaria que proporciona Zaguapá es 200 litros por persona al día. De eso el 80% se contamina, ¿no? Estamos hablando de 160 litros de agua desechada al día por per cápita. Que en una familia de 5 personas estamos hablando de 9 metros cúbicos al mes, o quizás más. No sé, por ahí, ¿no? Y procesar cada cubo, cada litro de procesamiento equivale con un sistema convencional alrededor de $10. Entonces no es, pues, ¿no? No es cierto, no es chiste. No es serio hacer eso. Por eso es que siempre ustedes van a ver en las grandes ciudades, siempre se usan los sistemas no convencionales. ¿Ok? Esa es la razón, más que todo es de carácter económico. Se pueden hacer híbridas, algunas cosas mecanizadas, se puede. Por ejemplo, apartar, sacar al agua, ya vamos a hablar de eso, sacarle el agua al agua a la basura, pues no ves que trae basura flotante, ¿no? ¿Cuál es la basura flotante? Bueno, los plásticos que logran introducirse, los corchos, no, los restos de gajo, todo eso, basura flotante que va recolectándose desde la vivienda, que se incorporan, ¿no es cierto? Por conexiones erradas, muchas veces entre comillas, porque la gente no sabe hacer sus conexiones, bueno, le mete todo a las alcantarillas. Esa basura que va flotando tiene que ser colectada en la planta, al igual que las arenas. Cuando llueve, decíamos, se producen arenas ¿no? Porque las aguas arrastran las arenas. Y las arenas tampoco no son biodegradables, no se pueden.
no actúan las bacterias sobre la arena, pues son cristales, no sólidos, no es materia orgánica, por lo tanto no es biodegradable. Entonces tienen que ser separadas oportunamente. Y si a eso le sumamos las grasas no son biodegradables directamente, sino a través de procesos de reducción, ¿no? Tienen que, porque son estructuras mucho más fuertes, ¿no?, que las proteínas. Entonces le cuesta a la bacteria oxidar las grasas. Por eso es que hay otro tipo de tratamiento para las grasas. Generalmente las grasas en las plantas de tratamiento se las utiliza, ¿no?, para proteger, ya vamos a ver, para formar capas de protección en la superficie de las aguas. Cuando usamos lagunas, por ejemplo, lagunas de oxidación. ¿Está bien? Bueno, me estoy adelantando un poco, ya vamos a verlo eso en su momento. Bien, entonces, resumiendo, los sistemas convencionales requieren energía para el tratamiento. Los sistemas no convencionales no. No es necesaria la energía para el proceso. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles van a ser las etapas o también denominadas fases, ¿no?, del tratamiento? Voy a hacer un resumen aquí, antes de entrar al detalle, ¿no? Vamos a imaginarnos que este rectángulo que voy a dibujar ahora es la planta. Ya sabemos que por acá llega el caudal afluente que hay que tratar y por acá sale el caudal efluente tratado. No es que todo se haga en un solo, ¿no?, dispositivo, hay varios dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos hablamos de una obra, ¿no?, o un equipo, una obra que se construye o un equipo que se lo trae ya hecho para hacer lo mismo, ¿no? Entonces decíamos, 3 etapas. Por lo general son 3 etapas. El llamado pretratamiento, ¿está bien?, el tratamiento en sí y se llama el pretratamiento, tratamiento, desinfección. Básicamente es eso lo que se va a dar en aguas sanitarias, estoy hablando. Ojo, estamos hablando de aguas sanitarias, aguas que vienen del municipio. Son 3 fases claramente distinguidas. En el pretratamiento siempre habrán operaciones físicas, siempre. Y ya sabemos que las operaciones físicas sencillamente lo que hacen es quitar del agua todos los elementos que son dañinos o que pueden perjudicar el tratamiento. Eso es. Por eso dice antes del tratamiento significa esto, ¿no? Pretratamiento es antes del tratamiento. Entonces, antes del tratamiento tenemos que quitar la basura, tenemos que quitar las arenas, tenemos que quitar las grasas y todo aquello que pueda perjudicar el tratamiento.
¿no? Antes del tratamiento, entonces vamos a usar dispositivos de operación de operaciones físicas, no de procesos. Son dispositivos de operaciones físicas. Por ejemplo, una criba, ¿no? Un colador, ¿no? Que comúnmente le llaman una criba. Puede ser un desengrasador, un desarenador. Esos son dispositivos. Que hay de muchas clases. Hay mecanizados, que funciona con energía, pero también hay no mecanizados, que pasa, son hidráulicos, ¿no? Que pasa el agua y ahí listo, retiene todo. ¿Ok? Entonces, en cada una de las fases o en cada una de estas etapas, se producirá una operación ya sea con energía o sin energía. Para el caso nuestro, de una planta de tratamiento de agua de una ciudad para 500.000 de habitantes, es no convencional, sin energía. Por tanto, son obras de ingeniería que el ingeniero sanitario tiene que diseñar. El ingeniero sanitario, que es ingeniero civil primero, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que tiene que hacer obras de hormigón armado, tiene que hacer, qué sé yo, dispositivos, tiene que diseñarlo y tiene que construirse ahí. Como construir una casa, un edificio, un puente, ¿no? Todo eso tiene que construirlo y diseñarlo. Para eso el ingeniero sanitario. Pero si fuera equipo, igual hay que hacer las obras base sobre las cuales vamos a montar los equipos mecanizados, ¿no? En la segunda etapa ya en sí se produce el tratamiento, que ese es un proceso, ese sí es un proceso unitario, ¿no? ¿Ok? Porque ahí solamente estará el contaminante orgánico y el patógeno. Bueno, el patógeno va a pasar, no se va a hacer tratamiento de patógeno ahí. Lo que se va a hacer ahí es tratamiento del contaminante orgánico. Vamos a oxidar la materia orgánica. Y para eso también tenemos obras o equipos. ¿Está bien? Y tenemos varios tipos desde los sistemas convencionales, por ejemplo, con energía. Tenemos montonera de reactores. El reactor batch, el reactor de disco, el reactor de filtro, hay montonera. ¿Está bien? Mecanizado. Que todo eso tiene su fabricante, ¿no? El fabricante, el mayor fabricante del mundo de estos equipos es la Siemens de Alemania. Y hay otras, ¿no? Hay otras muchas que fabrican son equipos especializados que utilizan energía para funcionamiento. Pero como dijimos, acá no vamos a usar eso. Vamos a hacer obras de ingeniería sanitaria, como por ejemplo un RAL, un reactor un reactor de flujo ascendente, por ejemplo, ¿no? Un RAL puede ser una laguna anaerobia, una laguna facultativa, en fin, hay obras, ¿ok? Para ese tratamiento. Y obviamente que lo que hace el tratamiento en sí es ahí, ¿no es cierto?, un proceso bioquímico por el cual se oxida la materia orgánica. Hay una oxidación, hay un cambio entonces en la materia. Deja de ser activa y se reduce, ¿no? Se reduce a componentes no activos, a los componentes, digamos, estables ya, como por ejemplo el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el magnesio, todo ya queda estabilizado. Además de otros productos que se generan en el proceso, ¿no?, bioquímico, como los gases, por ahí, no sé, dependiendo del tipo de tratamiento, aún sea tratamiento no convencional, siempre se producen gases.
¿Está bien? El metano, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el CO2, el dióxido de carbono, todo eso se produce aquí en la planta. Además de los productos provenientes de la oxidación. Bueno, eso se hace en la segunda etapa. Y la tercera fase es la desinfección. Como pasa el patógeno, fíjense que las bacterias no se comen entre sí, pues, ¿no? Entonces el patógeno y todos los microorganismos pasan al tratamiento de desinfección. En la desinfección hacemos eso. Tenemos que incorporar un desinfectante, por ejemplo el ozono, por ejemplo el cloro, pero eso sería caro, ¿no? No tiene razón de utilizarse en sistemas no convencionales. Lo que hacemos es hacer lagunas, se llaman lagunas de maduración. Esas lagunas se exponen al sol, son lagunas, como decimos, panditas. La altura de agua no pasa los 80 centímetros. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. La desinfección, entonces, se produce exponiendo estas aguas ya tratadas al sol, para que un componente del sol, el rayo ultravioleta, la radiación ultravioleta, se encargue de la eliminación de patógenos. ¿Ok? Eso es. Entonces, cuando sale el agua tratada, solamente va a contener macronutrientes que son positivos para riego, para regar otras especies, por ejemplo, ir a los cañaverales, llevar a los cañaverales, llevar a algún lugar esa agua para riego, ¿no? Pero si no se puede llevar a riego, hay que hacer otro tratamiento de nutrientes. Hay que retener los nutrientes en algún lugar, pues ya fuera de la planta. Un humedal, por ejemplo. Ya vamos a hablar de los humedales. ¿Ok? Entonces, de ese tópico es que vamos a tocar en detalle aquí en la parte de contaminación de agua. ¿Está bien? ¿Se entiende? Están tomando apuntes porque al final les va a servir los apuntes. Tienen que formarse en grupos, ya saben, de hasta 4, no más, 4 componentes por grupo, para que vayan a hacer un proyectito, para que vamos a hacer un trabajo práctico en el campo, ¿no? Por ejemplo, visitar una comunidad que tenga o que no tenga alcantarillado, que no tenga todo esto, para proponerlo con un proyectito, ¿no? Además de otras cosas que vamos a ir viéndolas. Vamos a meter todo eso en el trabajo final, que lo vamos a hacer en grupo de no más de 4. Entonces todo el mundo tiene que agruparse en grupos de A4. Yo en la plataforma les voy a crear los grupos sin componentes y ustedes se van adscribiendo al grupo que les corresponda. Eso lo vamos a hacer en la siguiente semana. Para ello necesito que se formen. Ya sabemos cómo se forman los grupos entre compañeros, ¿no? Tiene que haber afinidad, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber ganas de trabajar. Porque el que no tiene ganas de trabajar, que no le interesa, mejor que no forme grupo. Que lo haga, que no haga nada, pues, o verá qué hacen. Pero todos tienen que aportar. Ya saben que la defensa de los trabajos es personal, allá en la facultad de presencial. Allá se van a defender los trabajos y es uno por uno. Todos tienen que involucrarse en su trabajo. Aquí vamos a hacerlo utilizando sistemas de información geográfico que yo les voy a mostrar. Ustedes ya han llevado el SIP, ya saben lo que es un sistema de información geográfico, pero aquí les voy a mostrar lo que necesitamos. Vamos a usar el sistema de información geográfico, lo que necesitamos. Aquí yo voy a dar esa parte.
¿no? Por ejemplo, cómo interpretar una imagen satelital georreferenciada. Lo vamos a hacer acá. ¿Está bien? Eso forma parte del curso de contaminación ambiental que estamos llevando. Vamos a parar aquí la clase y vamos a habilitar la asistencia para que todo el mundo pueda subir su asistencia. Vamos a añadir la sección del 7 de abril, 11:30. Bueno. Ahí ustedes están viendo. Vamos a activar la asistencia. A partir de este momento pueden subir su asistencia. Tienen que actualizar la página para que se entren, ¿no? Para que entren a la asistencia y aquí suban, enviar la asistencia. Entonces todo el mundo tiene que, bueno, los que están en la sesión, ¿no? Los que están viendo la clase. Vamos a ver cómo está eso. Ya está. Bueno, ahí están los asistentes. Los que están en rojito están en otro colectivo o no han venido. Bien, jóvenes, me alegro. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ocultar ahora esto. Listo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Terminaremos la clase de hoy. Pasen buenas tardes, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero, igualmente.